parece que es un continente un poquito fragmentado, que en realidad el trabajo conjunto es de algunos países que tienen proyectos similares. Yo creo que hubo una fractura muy fuerte en la década del 90 y fue una fractura con un principio de explotación económica que armó estos ejes de Mercosur, Asia-Pacífico, región andina, etcétera, que eran en realidad bloques comerciales. Esa fue la razón de la regionalización. Si tomáramos otros indicadores de regionalización, haríamos otras divisiones. Si tomáramos indicadores de regionalización que fueran por los pueblos originarios o que fueran por las lenguas compartidas o que fueran bloques regionales por las posturas políticas o bloques regionales que tuvieran que ver con antecedentes históricos o incluso con explotaciones económicas definidas no a la manera de las explotaciones por parte de terceros, sino que los propios países definieran como una posibilidad de trabajo en común. Pero en realidad no es así. Yo recuerdo un mapa que decía República de la Soja, y entonces tenía una parte de Argentina, una parte de Brasil, una parte de Paraguay, una parte de Uruguay. Es decir, una multinacional sojera había definido su república como el ámbito a explotar. Finalmente América Latina era la república de explotación, antes de ser república, el territorio de explotación española. Su definición de unidad no la da la misma América Latina. Así que es una búsqueda un poco mítica. Yo creo que sí hay una posibilidad de una regionalización de tipo político y eso sí me parece un poco más promisorio, pero también creo que es muy difícil porque son intereses antagónicos. En realidad vamos a cumplir 30 años del acceso a través del voto al último periodo democrático. Es mucho tiempo, son 2 generaciones. Es decir, hay gente que no ha conocido la dictadura, cosa que envidio. Vos fijate que yo pasé 18 años de mi vida de dictadura, 1/3 de mi vida la pasé bajo dictaduras, así que es un país difícil. Pensar que 30 años continuados de democracia nos dan realmente posibilidades muy amplias. Sin embargo, son gestiones difíciles. Me parece que hay algunas dificultades que son internas y otras que son compartidas globalmente. La crisis de representatividad de los partidos políticos no es un fenómeno de la Argentina. La conducta de los partidos argentinos que dificulta tanto superar ese tipo de crisis, sí es un problema nuestro. La inclusividad que tienen la retórica de lo político, el discurso político, la inclusividad real, esa idea de hablar de la totalidad del pueblo, de la gente, etcétera, pero en lo real, quienes están incluidos, me parece que es un desafío porque a las personas y a los grupos hay que nombrarlos para que existan y acá hay mucha gente que no se nombra. Hay desafíos que tienen que ver con avanzar y otros que tienen que ver con no retroceder. Yo creo que hay cosas en las que hemos retrocedido. La educación es una. La movilidad social a partir de la educación es un aspecto importante. Los modelos de identificación sociales que podían ser aspiracionales para las personas también me parece que están deteriorados y que eso hace que muchas veces adolescentes o jóvenes no tengan una posibilidad de organizar su futuro, su proyecto personal de una manera clara. Y ahí es una situación de mucha confusión. Eso en el medio de una crisis económica que no da muchos lugares de inserción social, hace que las perspectivas no sean buenas para la gente joven. Y eso me parece que es un riesgo importante. Sin embargo, creo que también hay algún diseño de sueños igualitarios y de, alguna posibilidad de planear futuro juntos y eso lentamente se va logrando. Hay que salir de una manera de organizar nuestra subjetividad, porque cuando nos depende de los momentos históricos y los lugares donde hayamos nacido, pero cuando nos organizamos como sujetos, nos organizamos de manera aislada, como sujetos que compiten individualmente, o nos organizamos vinculados con otros, como parte de un colectivo, y esa manera de organizarnos como sujetos nos da o no la posibilidad de hacer proyectos de otro alcance, y las décadas van teniendo unas u otras improntas. Entonces, yo creo que
faltan espacios de encuentro de lo diverso. Eso es una cosa que extraño y que me parece empobrecedora. Me parece que cuando nos encontramos entre iguales podemos reforzar posiciones, pero los espacios de encuentro, que sean de diálogo, que no sean de lucha, de antagonismo, etcétera, de encuentro con lo diverso, que nos permitan abrir la cabeza, que nos permitan volver a interrogar lo obvio, y que entonces nos permitan en algún momento algo conjunto, eso me parece que no existe. Hay una división muy grande en lo discursivo y también en las actitudes. Y eso, además, ni siquiera es que sea algo espontáneo, es algo que está alentado, alimentado permanentemente. Esta falta de espacios de encuentro de la diversidad me parece que alargan el camino. Bueno, hay que ver que Chávez era un militar, quizás él tenía mejor organizado que otros su estructura partidaria, hay que ver qué pasa ahora con la elección, no parece haber habido dificultades para que quedara como heredero el heredero que él eligió, nadie se insubordinó a eso, podría haber ocurrido y no ocurrió, así que no me parece que lo de Chávez, a pesar de su personalismo, que efectivamente es así, por su temperamento y por el tipo de proyecto que él encabezaba, que él encabeza, no sé cómo decirlo, si en pasado o en presente, pero por ese tipo de proyecto, que es un proyecto muy personalista, probablemente parezca que si no tiene reemplazante el proyecto no subsiste. Pero en realidad tengo la impresión de que es un proyecto que, como fue un proyecto de muchísima inclusividad y una inclusividad masiva, es muy difícil retrotraerlo. Es análogo a lo que pasó en su momento con el peronismo. Es muy difícil que a la gente a la que se ha incluido socialmente en el beneficio de la ciudadanía, después se le diga, no, se murió Chávez, ahora volvé a tu casa y nunca más va a ir un médico por tu barrio, ni vas a ir a una escuela, ni vas a tener un pan. La verdad es que eso en una sociedad, esos avances no tienen retrocesos tan rápidos. Entonces, eso da una cierta expectativa. Ahora, ¿qué aperturas logre? Porque muchas veces cuando se instala un proceso revolucionario, es muy común que se supriman ciertas libertades y ese es el precio de determinado tipo de cambios. Cambios que no se habrían aceptado quizás apaciblemente, como distribuir la riqueza en general. Una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo, porque distribuir la riqueza significa sacarles a unos para darles a otros. Entonces, cuando se trata de un proceso de esa índole, muchas veces se hace suprimiendo libertades, obligando a ciertas cosas o impidiendo otras. Que se pueda avanzar en el terreno de las libertades, de devolver las libertades sociales, que eso no sea una impronta que implique autoritarismo, que implique una sociedad que vaya restringiendo también aspectos que son derechos, aunque sean derechos de otra magnitud. Bueno, esa es parte del desafío de cualquier proceso revolucionario. Y tenemos que decir que en América Latina no los hemos atravesado del todo bien. No sé muy bien qué quiere decir no conocemos un sucesor. A lo mejor no conocemos un sucesor que le guste a Cristina. No quiere decir que no se conozca un sucesor. Puede haber candidatos, se puede evaluar. Ahora, ¿quién decide quién sucede a quién? Bueno, el sucesor que parecía ir de cajón y que hasta tiene voluntad popular, a ella no le gusta. Entonces no conocemos un sucesor de Cristina. Eso habrá que verlo, porque también en parte la historia va definiendo estas cosas, ¿no? Me parece que los procesos, las democracias decisionistas, es decir, estas en las cuales hay un líder que no son participativas y no son igualitarias, sino que son piramidales, personalistas, decisionistas, tienen estos riesgos. Son riesgos de continuidad. Cuando una persona es la que sostiene todo, la fragilidad de esa persona es la fragilidad de todo el sistema. Yo prefiero procesos más abiertos, prefiero procesos donde hay diálogo, donde hay debate, son más riesgosos porque muchas veces las voluntades hay que negociarlas y que entonces se pierde en parte, incluso gente muy preparada y muy formada puede tener que ceder posiciones en función de otras personas que a lo mejor tienen sus experiencias como contraprestación. Ahora, ¿por qué la formación académica tiene más peso o la formación profesional que la experiencia de alguien que vive en un barrio y sabe qué es lo que necesita o lo que le falta? Bueno, estas son cuestiones difíciles de negociar en una democracia, ¿no? Bueno, me enfrenta a muchísimos peligros y donde más intereses concentrados haya y sobre todo más hábitos culturales que legitimen esos intereses concentrados o que los naturalicen. Uno piensa en un país como Paraguay y que haya latifundios enormes, la corrupción,
los acuerdos entre quienes tienen la tierra y quienes gobiernan para que sus intereses no sean tocados. Eso es vivido con total naturalidad. Entonces, que se haya pensado en un proyecto de gobierno diferente, bueno, por supuesto, corre el riesgo de ser volteado antes de que su primera aspiración pueda ser concretada. Y en Honduras pasó eso, había un candidato que se suponía que iba a ser más liberal, fue apoyado, resultó tener unas tendencias un poco de izquierdas y bueno, inmediatamente lo voltearon. Y la verdad es que viene llevando años la resistencia hondureña, diciendo, bueno, nuestra voluntad estaba en el cambio, nuestra voluntad no estaba en la permanencia. Sin embargo, ha habido crímenes políticos, asesinatos, persecuciones, es decir, en este momento lo que pasa en Honduras es muy preocupante y lo que pasó en Paraguay es un golpe de Estado y bueno, está encontrando su equilibrio, pero no son procesos fáciles y realmente si uno analiza los lugares donde estos procesos han tenido un poco más de éxito, lo que veo es esos altos precios en términos de otras libertades. Procesos más tranquilos como el de Brasil y el de Uruguay, bueno, son procesos que requieren quizás menos declamación, más negociación, más gestión, ¿no? Parece que en nuestra cultura somos muy dramáticos y preferimos unos discursos así, bueno, hay preferencias que pasan por ese tipo de liderazgos que se buscan, ¿no? Liderazgos con mucho carisma y no liderazgos más quizás de gestión que no son en lo personal tan espectaculares, pero que a largo plazo pueden dar otro tipo de resultados y donde la responsabilidad no es del líder, donde la responsabilidad es de cada uno que está participando en la gestación de un cambio. Yo creo que es un poco infantil confiarle los cambios a un líder individual, ¿no? Es una posición que nos despoja de nuestras propias responsabilidades colectivas. A mí me parece que habría que hacer un esfuerzo un poquito mayor. Hay problemas muy antiguos con respecto a la situación de las mujeres. Vos mencionás el problema de la trata de personas. El problema de la trata de personas es anterior al 25 de mayo de 1810, cuando ya en 1810 había redes de trata en nuestro país. Es decir, la idea de que se pueden negociar los cuerpos de las mujeres era una cosa totalmente naturalizada, que los espacios de lo público eran espacios para varones, eso incluso en la emancipación de los distintos pueblos de América Latina, nunca se consideró que esa ciudadanía, esa nueva ciudadanía les correspondía a las mujeres. Y no era solamente la cuestión de las mujeres, ¿no? Por un lado, en el Virreinato del Río de la Plata, cuando, bueno, ocurre la Revolución de Mayo y en 1811 en el Cabildo del Río de la Plata se resuelve que no iban a aceptarse que ingresaran como vecinos ni los negros, ni los indígenas, ni los mestizos, ni las mujeres. Y ahí tenés 4 grupos que quedan fuera de la construcción de ciudadanía presuntamente inspirada en los ideales de la Revolución Francesa, es decir, una ciudadanía universal. Entonces nos despegábamos de España para construir ciudadanos que no podían ser ni negros, ni mestizos, ni mujeres. Entonces, ¿quiénes eran estos nuevos ciudadanos? Y en otro tanto pasaba en Europa, es decir, en Europa tampoco las mujeres eran ciudadanas. Pero no solamente la cuestión de ciudadanía, cuando un criollo juntaba suficiente dinero le podía mandar a la corona de España ese dinero, una fortuna, y recibía a cambio un diploma que decía téngaselo por blanco. Era un certificado de blancura que extendía la corona de España. Ese certificado de blancura obviamente no le cambiaba el color de piel, lo que le cambiaba era su ciudadanía. Téngaselo por blanco es téngaselo por sujeto de derechos. ¿Qué certificados de blancura tenemos que comprar las mujeres para que se nos reconozca como sujetos de derechos? ¿A quién nos tenemos que parecer? Esa es parte del debate en América Latina. Las mujeres somos muy diferentes. Hay mujeres célibes y mujeres en prostitución, casadas, solteras, lesbianas, heterosexuales, monjas, hay de todo, indígenas, negras, mulatas, descendientes de europeos. Colores, condiciones sociales, clases sociales, edades. Es muy diversa la condición de las mujeres. Una cualidad que nos da el movimiento de mujeres es tener representadas todas las minorías. Entonces, la verdad es que cuando se le abre la puerta a las mujeres, se le abre la puerta a muchas más cosas que la cuestión de género. Y por eso y a la vez,
cuando una mujer llega a un lugar, no es que han llegado todas las mujeres, porque si esa mujer que llega con todos los indicadores de privilegio de clase, de privilegio de color, de privilegio de capacidades, si llega con todos esos privilegios, difícilmente podrá representar muchas otras formas de ser y de estar de las mujeres dentro de América Latina. Entonces, lo que nos interesa en el feminismo latinoamericano es poner de manifiesto esta interseccionalidad de las condiciones que nos hacen vulnerables. Nos hace vulnerables no solamente la condición de género, que nos hace vulnerables. Si hablamos de pobreza como un indicador muy preocupante en América Latina, siempre se dice es el continente más desigual, es el que tiene la mayor cantidad de diferencia entre ricos y pobres. Bueno, el 70% de los pobres somos mujeres. Entonces tampoco está bien distribuida la pobreza. Si pensamos en términos de relaciones de producción y en términos de clase, las mujeres solo somos dueñas del 2% de los medios de producción, incluyendo la tierra. El 98% está en manos de varones. Entonces, ¿de qué relaciones de clases me van a hablar si está absolutamente masculinizada la posesión de los medios de producción? No es un problema solamente de clase, por más que alguna izquierda diga nos vamos a ocupar de las cuestiones de clase, no nos distraigan con esas tonterías de género que no tienen ninguna relevancia. Bueno, expliquemos esta distribución de los medios de producción y después hablamos de la relevancia de las cuestiones de género y de clase. Entonces, bueno, lo mismo la cuestión de las mujeres dentro de los pueblos originarios y el sentido de la violencia. Las mujeres son el 85% de las víctimas de violencia y del 15% que son varones, muchos son niños o ancianos y son víctimas de otros varones. Es decir, que la construcción de una masculinidad violenta y la construcción de una mujer como víctima abnegada, resistente, que es capaz de resistir la violencia para proteger la unidad de convivencia de una familia, es parte de una construcción cultural que es totalmente injusta. Que es totalmente injusta y que se perpetúa a través de la cultura cuando se generan educaciones específicas para varones y mujeres, modelos, estereotipos específicos para varones y mujeres que vuelven a poner el acento en formas que muchas veces hacen infelices no solo a las mujeres, sino también a los varones.